Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Continuamos con el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, 12 al 17. Y estamos hablando hoy de la iglesia de ¿qué? De la iglesia de Pérgamo. Entonces estuvimos viendo la primera iglesia, es la iglesia de la segunda. La segunda iglesia, ay, qué chiquitos. Esmirna. ¿Y la tercera iglesia? Ok, muy bien. Vamos a estar estudiando la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay 2 cositas que las voy a estar repitiendo. Número 1 dice que el Señor conoce las obras. ¿De quién? ¿Las obras de quién? ¿De quién estamos hablando? De la iglesia de Pérgamo. Ok, entonces dice, yo sé que tú habitas en un lugar donde habita mi enemigo. El enemigo peor de Dios habitaba ahí. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que la iglesia de Pérgamo habitaba donde moraba Satanás? Díganme, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque a la iglesia de Pérgamo le pasa lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Vean, nosotros vivimos entre gente adúltera, entre homosexuales, entre gente drogadicta, entre narcotráficos, entre gente idólatra, igual que la iglesia de Pérgamo. Aquí hay tierras, hay sectores donde mora Satanás. ¿Y usted, vecino? ¿Sí o no? Ve, hermanos, incluso donde trabajamos hay gente que adora más a Satanás y a los ídolos que a Dios. ¿Sí o no? Hay mucho pueblo. Entonces la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba recibiendo una información del Señor que era real. Y nosotros decimos, uy, pero ¿qué es esto? Bueno, nosotros también, aún nosotros muchas veces vivimos con familiares que adoran más a Satanás y se van más del lado del enemigo que del lado de Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Y tenemos que tener mucha atención porque Dios a nosotros nos está hablando en esta noche. No solamente a la iglesia de Pérgamo, sino que le está hablando a la iglesia de fe, del ministerio fe, y esa iglesia es usted y yo. Así es que hoy el Señor nos está recordando a nosotros que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado de cómo es nuestra vida espiritual, y que si hay algo del enemigo a los alrededores de nosotros, o nosotros los quitamos o nos va a ir feo, ¿verdad? Porque no podemos convivir, no se puede mezclar la luz con las tinieblas. ¿Quién es luz? Es la iglesia del ministerio fe. ¿Sí o no? Nosotros somos luz y ese mundo está en tinieblas, pero nosotros no nos podemos mezclar con las tinieblas, a no ser que sea para alumbrarlo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ya lo vimos la semana pasada, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí lo va a decir el 15, dice, y también tienes a los que reciben la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Déjeme decirle que si usted estudia el fondo de la iglesia de Pérgamo, está diciendo que ellos lo que estaban viviendo era un estilo de vida de inmoralidad al estilo de los nicolaitas. Es decir, que el Señor también les está reprendiendo y les está diciendo: yo no paso por alto lo que yo veo y sé que ustedes están compartiendo. Hermanos, dígame algo. Hay muchas bromas, hay muchos chistes y hay muchas películas que yo no puedo compartir, porque estoy cayendo en la inmoralidad, como los que se proyectan en las películas o con algunos compañeros de trabajo. Yo no quiero que la iglesia me diga: es que tú eres igual que ellos, y que me compare con ellos, porque lo que está diciendo la doctrina de los nicolaitas era la inmoralidad de vida que ellos llevaban, y les sonreían. Y cuando usted sonríe, dice la Biblia que es lo mismo el hacedor como el consentidor, ¿sí o no? Entonces yo no puedo ser igual que el hacedor, porque si consiento el pecado, yo participo de lo que está haciendo el otro. Yo tengo que ser luz donde quiera que esté. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, santificar la vida es lo más recomendable, y vivir en santidad, porque Cristo está por venir en cualquier momento. Cristo está por venir ya no se puede decir Cristo viene pronto. Cristo está por venir en cualquier momento, hermanos. Todas las profecías que usted ve de Mateo 24, Mateo 25, Zacarías, Ezequiel, Daniel, todas, hermanos, se han cumplido. Lo único que nos falta es que Cristo venga, y su venida es inminente. En cualquier momento viene nuestro amado Jesucristo. Por eso es que a nosotros nos interesa estar hablando de las ciertas iglesias, porque parte de eso es un mensaje para nosotros a nivel de iglesia, a nivel ministerial como pastores y como líderes, a nivel matrimonial, a nivel familiar. Es que yo tengo que estar removiendo mis barbas y decir: algo de esto me está cayendo a mí. Y yo tengo que estar revisando mi vida, estar revisando mis ojitos, estar revisando mis oídos y mi boca, porque el que todo lo ve, me ve a mí y me conoce, ¿sí o no? Y dice el 15: por tanto, ¿qué? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. ¿Y sabe qué es pronto para Dios? Pronto. Es decir, que Dios, cuando viene pronto, viene ya con toda la decisión que Él ha tomado con nosotros. Mire qué hermoso: pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mí. ¿Sabe cuál es la espada de la boca de Dios? Esta es la espada. Por eso en el desierto le dijo a Satanás: ¿sabes una cosa? Escrito está. No sacó un palo ni tiró piedras. No, él tenía la palabra en su boca, y es con la que va a vencer cuando él venga en el tiempo del milenio, con la espada de su boca. Ay, que van a venir muchos ejércitos. Él bajará con usted. Cuando ya nosotros estemos con el Señor en el cielo, Él vendrá con usted.
montado en un caballo blanco y ya no como un corderito, ¿verdad? Que lo escupen, que lo ofenden, que lo maltratan, que lo crucifican. No, 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 ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, y toda la gloria es para Él, y con Él viene la iglesia. Por eso es que estamos preparando a la iglesia. Aquí a la iglesia de Pérgamo le está diciendo: chiquita, arrepiéntete. Arrepiéntete. Con dos cosas el Señor compara a una mujer en los términos de la Biblia. Cuando habla de las vírgenes, está hablando de una mujer, sí, como la iglesia. Y cuando habla de la ramera, también está hablando de una mujer, como la prostituta, la que es muy buena por fuera, pero corrupta por dentro. Y a Dios no le pueden meter un 10 con hueco, hermanos. Por eso aquí le dice a esta iglesia que está tratando de hacer lo bueno, pero que en el entorno de ellos hay mucha contaminación. Yo tengo que tener cuidado, hermanos, con quién habito y con quién paso la mayoría de mis horas, porque si hay gente muy contaminada y yo no me percibo de su contaminación, me puede afectar. Por eso Pablo dice al matrimonio: ¿no sabes tu mujer que con tu testimonio harás que tu esposo sea salvo? Porque si la santidad de la mujer es más fuerte que la mundanalidad de su esposo, se lo puede ganar con su testimonio. Aquí nosotros también nos puede ganar el mundo, aun que seamos la iglesia. A la iglesia de Pérgamo el Señor le dice que arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el 17: el que tiene oídos, lo que el Espíritu. ¿Por qué habla del Espíritu? Porque el Espíritu vive dentro de nosotros. Y dígame una cosa: ¿habla el Espíritu Santo usted, sí o no? Que nosotros nos hagamos los tontos es otra cosa, pero de que habla, habla. Habla, hasta en sueños habla el Espíritu Santo. Por eso es que lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio. Porque aún cuando usted está en lo profundo de sus sueños, el Espíritu Santo comienza a decir: eso que estás haciendo no es bueno, a mí no me agrada, yo no estoy feliz contigo. Dice, entonces, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias: al que venciere, daré de comer del maná escondido. Ahora, ¿quién es el maná escondido? Jesús. Él es el pan que bajó del cielo, el pan escondido que está aquí, que no es el que se vende en las panaderías, ¿verdad? Y qué rico pan. Usted pasa por delante de una panadería y es un olor, hermanos, es un olor que le abre el apetito a cualquiera. Pero el pan del cielo tiene olor, sabor, poder, autoridad, tiene todo para nosotros. Ese pan está escondido porque nada más lo encuentra quien lo busca. Solamente lo encuentra quien lo busca. Por eso dice la palabra de Dios: es que buscarle en tanto que esté cercano. Llámele a tiempo, porque no sabemos si llegamos a casa esta noche o amanecemos en el cielo, ¿verdad? En tanto estemos temprano. Al que venciere le daré de comer el maná escondido. Y le daré ¿qué? Vea qué lindo esto. Si usted no lo había notado, déjeme explicárselo. Dice: y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, oiga esto, hermanos, dice: en la piedrecita ¿qué? Escrito Ahora, ¿dónde Dios en el cielo va a escribir su nombre? ¿En una qué? Piedrecita blanca. Ahora, hermanos, ¿cuál es el nombre que Dios va a escribir suyo en esa piedrecita blanca? ¿Usted cree que Dios escribirá mi nombre Ana
en esa piedrecita blanca? No, no. Mi nombre en el cielo y el suyo va a ser un nombre nuevo. ¿Quién le pone nombre cuando usted nace? Mamá y papá. Y mientras usted viva en este mundo, Dios lo va a llamar por el nombre que sus padres le han escogido. Pero cuando nosotros estemos en el cielo, Dios nos va a poner un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Eso va a ser como una plaquita que el Señor nos va a dar con un nombre nuevo. ¿Quién va a saberlo? Dios lo sabe. Él tiene un nombre reservado, porque nuestros nombres dicen muchas cosas que tal vez a muchos no les gusta. ¿Qué significa su nombre? Y Dios sabe que a nosotros nos va a poner un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que está muerto, que es santo, que es salvo, que ha subido al cielo y que ya tiene su mansión asegurada. Solamente ese va a conocer todas las maravillas que el Señor tiene. Cuando el Señor nos adelanta a nosotros la profecía de Apocalipsis capítulo 2, nosotros conocemos los tiempos que van a venir. Es para que nosotros nos entusiasmemos, hermanos, para que nosotros nos emocionemos, para que nosotros deseemos eso como usted puede desear algo que usted quiere mucho. Eso es la profecía. Por eso el Señor nos deja este libro de Isaías, para que nosotros nos pulamos, nosotros nos santifiquemos. Que si éramos un cristiano común y corriente, hoy no lo seamos. Miren, hermanos, yo me gozo en el Señor de ver a nuestros jóvenes en santidad. A nuestros jóvenes, porque este mundo inmoral es muy fuerte para que el joven viva. Y cuando nosotros vemos a los jóvenes aquí postrados, que vienen a los cultos, que trabajan. Ahora me estaba diciendo Ashley, cuando yo estoy aquí después lavando los trapos de piso para limpiar la iglesia. Dios mío, son jovencitos. Y no solamente vienen al culto a adorar a Dios, sino vienen a servir, hermanos. Vienen a santificar su vida, vienen a someterse, vienen a obedecer. Ahora no se diga de los grandes, ¿verdad? A todos nos cuesta mucho vivir en este mundo. Pero cuando yo veo esto, que el Señor nos dice a nosotros, uno dice, caray, entonces yo tengo que saber que algo grande me espera por portarme bien. ¿Sí o no, hermanos? Dios siempre sabe cumplir su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces Pérgamo era la capital de la provincia de Roma, de Asia, y por lo cual tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Pérgamo era, wow, Pérgamo, qué hermoso ese lugar. Algunos de sus reyes tuvieron una gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de una categoría de Atenas. En una gran medida lo consiguieron. Y entre sus muchos edificios en Pérgamo sobresalía que era el placer, como era la parte más importante de ellos, era una gran librería que era muy importante para ellos. ¿Por qué esa librería era tan importante? Porque tenía una biblioteca que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Y eso hacía que ellos tuvieran mucha distinción. Y ellos
¿Por qué? Porque ellos habían cambiado el proceso y en lugar de esos, ¿cómo es que se llamaban los papiros? Ellos cambiaron por la piel de cabra y de ovejas. Y así ellos levantaban una gran biblioteca que era la gran tema de todos los lugares que le rodeaban. ¿Por qué? Porque donde hay un libro, hay una persona interesada. Cuando usted lee, hermano, se vuelve más inteligente. Cuando usted lee, su cerebro se amplía. Cuando usted lee, cuando usted estudia, ¿sabe cuál es el problema que tenemos en muchos profesionales hoy? Que no leen. No leen. Yo le digo a mi esposo, qué tremendo. Nosotros tenemos un privilegio tan grande de estar estudiando mucho y leyendo mucho. Pasamos horas de horas estudiando y leyendo, investigando, no solamente lo que nosotros estudiamos en la parte teológica, porque todos los días tenemos que estar investigando. Entonces, la biblioteca hacía que ese pueblo fuera un pueblo preparado, un pueblo inteligente. Y ellos tenían ese placer. Y habían cambiado el estilo de los papiros por pieles que duraban más, eran más rendidoras y entonces tenían una gran biblioteca. Eso era lo que ellos tenían como lema. Entonces, en las afueras de esa ciudad se encontraba un templo también. Un templo que no era nada agradable para ellos, porque era un templo que le decían curativo, consagrado a un hombre que se llamaba Asclepio, que era el dios de la medicina. Déjeme decirle que este hombre era una imagen que ellos tenían, pero que el símbolo de este hombre era una serpiente, que hasta el día de hoy en todos los lugares de medicina hay una serpiente. Ustedes han visto una serpiente enrollada en todas las clínicas, en todos los hospitales, hermanos, hasta el día de hoy. Y ese era el Dios que habitaba en un lugar muy importante en esta ciudad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dice que ellos tenían técnicas usadas para sanar a los enfermos y se avanzaban su mayor parte en la magia y en la superstición. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, era porque había muchas enfermedades. Y después les explico por qué es que Moisés levantaba la serpiente. Dice, y todo aquel que estaba enfermo veía la serpiente y eran sanados. Qué tremendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque él se iba a convertir todo él en pecado para salvarlo a usted y a mí. Y vemos que este hombre eso era lo que le caracterizaba, que estaba envuelto en una serpiente. Entonces era curioso ver el símbolo de este dios griego, Asclepios, que era una serpiente, y la misma que está hasta el día de hoy. Dice que la usan no solamente en los hospitales, sino en las farmacias. Y ahí tiene que ver la medicina, tiene que ver con la farmacia, tiene que ver con muchas cosas que después vamos a entrar en detalle, todo lo que son drogas y todo eso, ¿verdad? Que las medicinas están basadas de puras drogas. Por eso en otros países le llaman drogas a las farmacias, droguerías. Y uno dice, ay, ahí seguro lo habitan los narcos y los piedreros. No, es para calmar los dolores. Por eso es la serpiente. Y por eso es que ellos usaban la magia. Y también usaban la superstición. Ay, si yo lo veo, me sano. Y si yo estoy cerca, ve. Y era adorando al mismo Satanás. Ahora, no deje sus medicinas, hermano. Después vamos a estar hablando de eso.
Entonces, en cuanto a la iglesia cristiana en este lugar, el de la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su función, pero que era probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y sus colaboradores. Pablo había levantado muchas iglesias en Asia y definitivamente él había dejado iglesias plantadas con otros que las estaba pastoreando. Por eso son apóstoles. Ahora cualquiera, usted ve en internet, se llama apóstol. Yo estaba en un lugar y después de terminar una escuela que estuve en ese lugar, me dijeron, ¿y usted, pastora, quiere que la nombremos apóstol? Yo, ¿qué es eso? Porque estaba empezando ese rollo de los apóstoles. ¿Cómo a mí me van a, con costos, hermanos? Viera cómo me han criticado que soy pastora, una mujer. Ahora ser apóstola, epístola. No. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como el resto de las cartas el Señor Jesucristo se presenta con una descripción. ¿Por qué? Usted investigue porque el Señor se presenta con una descripción. Hay muchas descripciones cuando el Señor se presenta. Él usa ejemplos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la vida. Él se presenta con muchas descripciones. Aquí se presenta como una espada aguda que tiene doble filo. Dice Apocalipsis 1, capítulo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En este caso, la frase que está usando aquí enfatiza en el origen griego. Dice que sabemos que una espada corta es la que usted usa, que divide y separa. El libro de Hebreos se refiere a la espada de Dios como la espada de 2 filos. ¿Recuerdan? En Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice así, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz, y es más que cortante que toda, dice, que penetra hasta partir primero el alma, luego el espíritu, luego las coyunturas, luego los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame explicarle esto. La espada que el Señor usa es la espada que abre y lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo de usted y de mí. Esa es la espada corta, porque abre y nos raja a nosotros de abajo para arriba y nos examina. Si hay alguien que sabe los secretos de tu vida, es Dios. Él sabe quién soy yo. Él sabe si le busco o no. Él sabe si me subo aquí en pecado. Él sabe cuánto tiempo paso con Él, qué amistad en la vida mía con Él. Y ahí es donde nos botan los argumentos de la religión. Nos botan los argumentos de la tradición, como estábamos hablando de los fariseos y de los saduceos la semana pasada. Nos bota los argumentos de yo creo que tengo la razón. No, Dios sí sabe. No es que yo creo o yo pienso. No, yo sé. Cuando nosotros estamos en la fe, no se trata de creer, ni se trata de yo creo. No, usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que decir, yo sé. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que decir al sí, sí, y al no, no.
no entre medios, como dice la iglesia, como dice en Apocalipsis el Señor, que a los tibios ¿qué hace? Dice que los vomita, le causamos náuseas al Señor. Es como qué asco. ¿Qué es lo que nos hace vomitar a nosotros? Algo que comimos y nos cayó mal. ¿Usted cree que el Señor se atreve a comerse algo que Él sabe que le va a caer mal? Eso es la religión. Venimos muchos con careta de religión y solo Dios sabe cómo está la procesión por dentro. Amén, hermanos. Por eso les digo, Cristo viene pronto y esto es un asunto serio, hermanos. Buscarle a Él en santidad. Buscarle más que nunca a Él. Enamorarse de Él. Que cuando estemos orando las horas se nos pasen. Que sea una delicia buscar a Dios. Que usted sea, hermanos, que usted sea el mejor del ministerio fe. Que usted diga, yo sé que yo oro más que el pastor, que los pastores de la iglesia. Yo sé que yo estoy pulseándola, luchándola. Porque todos venimos con adicciones. Y las adicciones son muy difíciles de romper, hermanos. Son muy engañosas. De momento yo estoy adorando al Señor y viene el pensamiento de la tradición. Lo que yo era. Y me ataca mi mente. Y ya comienzo a pensar en todas aquellas cochinadas y porquerías. Y tengo que luchar, batallar contra los pensamientos de mi mente. ¿Sí o no? Esa es la carne. Y yo no le tengo que dar rienda suelta. Tengo que tenerla, mire, bajo sujeción. Porque si no, me viene Ana, la de Barrio Cuba, y me ataca. Aquellos añitos que perdí en el mundo. Entonces ese contexto el Señor la iba a usar contra su propia iglesia. Está hablando a la iglesia de Pérgamo, pero está hablando a la iglesia de Ministerio Fe. ¿Quién es Ministerio Fe aquí? Amén. Dice Apocalipsis 2:16, ahí mismo dice: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo entonces alaba a la iglesia, porque le dije la otra vez, ¿cómo es Cristo como Padre? En primer lugar nos elogia, nos bendice el Señor, luego nos aprieta la cintura y nos dice, tengo algo contra ti, y después nos da una bendición final. Así es usted como mamá y como pastor o como líder. A la persona primero hay que decirle lo buena que es. Después, si usted es consejero, consejera o papá o mamá con sus hijos, primero elogien, hermanos. No vaya así de bocón y decirle, ¿sabes una cosa? No, primero dígale las cosas bonitas. No le diga las cosas feas. Porque esa es la tradición religiosa. Si quién es mejor que usted, hermanos, y quién es peor que usted. Dios es mejor que yo, y yo soy peor que tal vez muchos de ustedes. Entonces tenemos que andar con cuidado. No sea que yo caiga en lo mismo, ¿verdad? Y que los dichos de mi boca me tropiecen y me hagan por jetas. Apocalipsis capítulo 2 verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero ¿qué? ¿Ve? Qué importante que es que en mi trabajo todos son incrédulos y en mi casa todos son incrédulos y es que en mi barrio todos son incrédulos. ¿Y acaso Dios se está refiriendo a su barrio, a sus compañeros, a su trabajo, a su casa? ¿Se está refiriendo a usted? ¿Ve la diferencia, hermanos? Aquí está diciendo, pero retienes
mi nombre. Wow, ¿cuál es el nombre de él? Ay, no me diga, hermanos, qué susto. ¿Cuántos son mormones aquí? Levánteme la mano. Y no has negado mi fe. Mire ahí. Dice, ni aún en los días en que Antipas, recuerde que Antipas era un hombre fiel que prefirió que lo quemaran vivo antes de negar el nombre del Señor. Siempre hay uno, hermanos, siempre hay uno que da fe de Cristo, aunque tenga que pasar por la guillotina. Y dice, ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde moraba Satanás. Siempre hay una persona. El Señor nos dice a nosotros, mire, yo no estoy viendo dónde vives, yo estoy poniendo mis ojos en ti. Yo no me estoy fijando en los demás, yo tengo mis ojos puestos en ti. Diga, ese soy yo. Al Señor no le importa a los demás, le importa a usted. Él estaba poniendo los ojos en Antipas, Él está poniendo los ojos en nosotros. ¿Y sabe qué título le da a Antipas? Testigo fiel. Le está dando el mismo nombre que él se pone y cómo se llama en Apocalipsis. Le da su nombre. Testigo fiel. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde estaba la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Déjeme decirle que este lugar de Pavas es un lugar muy difícil. Muy difícil. Muy rico en muchas cosas, pero muy, muy, muy malo en otras. Y aquí está la iglesia del Señor. Aquí está, donde mora Satanás. Pero ¿a quién está viendo Dios? Diga a mí. Diga a mí. ¿Lo está viendo cuando usted va en el tren? ¿Lo está viendo cuando se acuesta? ¿Cuando está en el baño? ¿Lo está viendo cuando está en su trabajo? Y el Señor nos elogia a nosotros, nos dice, déjeme darle un aplauso, que bien lo estás haciendo, vale la pena, porque el Señor viene y nos va a llevar. Amén, hermanos. Y Él sabe dónde estamos nosotros. Entonces era un lugar difícil para la iglesia. No es fácil para ustedes, hermanos, para los jóvenes, para los hombres, aunque sean casados. Mire, ahora las chicas no usan ropa. Nosotros vemos a las muchachas en brasier en la calle. Hay un brasier con un encajito, es el de blusa. Y hay un calzoncito con un encajito, ese es el pantalón. Ya tienen todo roto, hasta que se le ven los calzones. Eso es lo que quieren. Y así muchos han querido venir a la iglesia. Y les decimos, no, güey, José, aquí no se puede entrar así, a no ser que sea alguien nuevo, ¿verdad? Por supuesto. Pero que no me diga una líder que viene ahí enseñando las nalgas. No, porque entonces seríamos alcahuetas nosotros. Amén, hermanos. Y aquí hay hombres y los hombres son de carne. ¿O usted cree que son de metal? Que no sienten. Muy difícil para el hombre. Hay muchos hombres solteros. Y los viejitos también lloran. Aleluya. Entonces no era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí estaba establecido un centro de poder. Y esto, cuando usted ve Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, dice, pero no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí o no? Entonces está hablando de la atmósfera que estaba ahí. Estaba un centro de poder. ¿Qué es lo que opera? Y nosotros tenemos que saber qué opera en ese barrio,
¿Qué principado, qué potestad opera en ese trabajo? ¿Qué es lo que opera en su casa, en ese lugar? ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted lo sabe, usted va a tener que interceder y va a tener que orar para limpiar ese lugar. Dios está buscando los antipas. Dios está buscando las antipas que vayan, que vean, que hay en ese lugar para que aten, para que reprendan, para que levanten. Vea cuántas veces nosotros hemos ido a orar por todo Pavas, en carros con montones de aceite, ungiendo los puentes para que la gente no se tire, no se suicide. Los barrios, las casas. Por eso todos los principios de año le decimos a ustedes: vengan para orar por ustedes, vengan para ungir a sus familias, y botella de aceite para que oren por sus puentes, por sus barrios, por sus pulperías, por sus caminos. Pero yo no sé si usted lo hace, pero Dios necesita antipas que se levanten en este momento, hermanos. Necesita gente comprometida con el reino de los cielos, porque el reino de las tinieblas está comprometido con Satanás. Y ellos son muy bien organizados. Le hacen caso al jefe. Usted sabe que si hay demonios que no obedecen, son castigados. Y hay espíritus familiares, que todos venimos con espíritus familiares que saben toda la trayectoria de su tatara, y que a nosotros nos afecta con el mismo mal. Por eso siempre cogíamos de la misma pata. Así como era mi abuelo, así era mi abuela, así. Y de ahí viene y se nos zampa a nosotros el mismo problema que tenía generaciones atrás. Y uno dice: qué raro. Hoy estaba hablando con alguien y me dice: pero fulana, ¿no es cierto que nosotros también eso lo podemos tomar como una conducta aprendida? Claro que sí. Las repeticiones, ahí en la repetición es donde el ser humano aprende. ¿Cómo aprende un niño? Nosotros vemos al nieto. ¿Cómo aprende? Vea, Barbie, que es croata, ella juntamente cuando parió a Nico, se hizo de un perro y de un gato. Entonces ahora Nico habla croata, el perro habla croata y el gato entiende croata. ¿De verdad? Ella le habla croata y el gato entiende, y el perro entiende, y Nico también. Porque todo se aprende por repetición. Entonces, si usted es santo, ¿en qué se va a reproducir? En una familia santa. Pero si alguien dice: esa señora de verdad es santa, ese señora, vean, aunque sea abuelito, ¿cómo les cuesta? Tienen que ver a ver cómo arreglan esa pata, porque el Señor dice: mire, es mejor que entren con una pata que no las dos, ¿verdad? Ser echadas en el infierno. Bonita predicación, ¿verdad? Gloria a Dios. Ay, ¿por qué no me paró? Pase, pastor. No me hace nada, estaba ahí todo. ¿Ah? Que Dios les bendiga, hermanos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.